Buenas tardes. A lo largo del presente video voy a ir desarrollando los distintos puntos que nos fueron encomendados en las consignas. Y empiezo por la primera cuestión. Dando respuesta a la primera pregunta, que es la que se encuentra aquí, ¿no? A mi entender, el uso excesivo de la IA podría verse de manera negativa en la profesión del abogado. Primero que nada, la abogacía, como hemos estudiado, tiene ciertos principios como lo son el hecho de la independencia y la libertad, cuestiones de las cuales la IA carece, dado que esta es una cuestión programada, y ella misma reconoce entre las respuestas que me menciona el hecho que esto podría inferir de manera negativa en las decisiones que podrían tomar tanto los jueces como los fiscales en casos complejos. Ella misma menciona la cuestión de que la confianza excesiva en los sistemas podría debilitar el criterio humano. Este es uno de los puntos que consideré importante mencionar. Otra de las razones por las cuales considero que el uso excesivo de la IA es perjudicial es porque, como ella también me lo mencionó, ella utiliza una gran cantidad de bancos de datos de información. Como sabemos, el hecho de tener cierta información en nuestra profesión es una cuestión que debe tomarse con mucha precaución, dado que otro de los principios es justamente el principio de confidencialidad. El principio de confidencialidad hacia con nuestros clientes es que nosotros no podemos estar revelando los hechos o las cuestiones que versan sobre sus causas. Entonces, si la IA tuviera conocimiento de esto, podría dárselos de manera aleatoria a otras personas, y esto podría influir en distintos derechos que les corresponden a la persona con respecto a su privacidad. Con respecto a esta segunda pregunta que se nos plantea, en mi entender la IA no podría ser imparcial y ejercer justicia, dado que, como vengo mencionando, esta tiene una cuestión programada, y esto podría inferir la forma en que se la programa en la manera que se resuelve una determinada causa. Estas facultades que les competen a los miembros del Poder Judicial son cuestiones que solamente las pueden realizar un ser humano, y que deben realizarlas un ser humano, porque versan sobre cuestiones muy complejas de lo que es el ámbito jurídico, ¿no? Y justamente la cuestión del derecho, ¿no? La IA sí resulta una herramienta útil, no voy a decir lo contrario, pero esta resulta una herramienta útil en ciertas circunstancias, como lo son por ejemplo cuando necesitamos recordar algún dato en específico, un dato que capaz se nos fue de la cabeza y necesitamos recordarlo para una situación en particular. O también, por ejemplo, a la hora de realizar un escrito, nos ayuda a buscar palabras sinónimas, de ver otras formas en que podemos entablar una oración, estas cuestiones. Pero con lo que respecta a las cuestiones de ética y de ontología, son cuestiones que son muy subjetivas y que devienen únicamente del criterio humano. Son cuestiones que solamente pueden ser vistas desde un punto humano. Hay que entender que la IA te va a proporcionar una respuesta a una cuestión ética o deontológica, pero esta respuesta puede estar sesgada y va a estar sesgada por una cuestión de la forma en la que se la hizo y la respuesta que se automatizó que se dé. El uso de las herramientas digitales, respondiendo a la próxima incógnita, hoy en día significa una cuestión que existe. Muchos profesionales utilizan las distintas inteligencias artificiales para responder ciertas preguntas o para realizar ciertas actividades, pero en mi consideración esto debiera ser limitado, dado que la creatividad humana, la creatividad o la razonabilidad humana es una característica propia de nosotros mismos, una cuestión que nosotros debemos desarrollarla a lo largo del tiempo. No digo que no se debe usar la inteligencia artificial, sino que este debe ser utilizada de buena manera y de manera limitada. También con respecto a la cuestión de que si la IA debiera dar respuesta a una cuestión de qué carreras hoy en día tienen salida o cuáles no, estas cuestiones que se plantean en la pregunta, ¿no? En mi entender, no. ¿Por qué? Porque esa es una cuestión muy particular y una cuestión de vocación de cada uno. Y una inteligencia artificial te va a dar una respuesta fría, una respuesta que capaz te hace repensar mucho, y es una cuestión que los estudiantes hoy en día debatimos mucho. Por lo cual considero que la IA no debiera proporcionar este tipo de respuesta, o debiera hacerlo de una manera más adecuada a la cuestión particular, ¿no? Con respecto a esta pregunta, yo considero que no.
La inteligencia artificial no podría reemplazar el rol del abogado, aunque sea en contextos específicos, ¿no? Porque la función social que tiene el abogado va mucho más allá del hecho de conocer la ley. La función que tenemos es de ayudar a las personas a acceder a la justicia y también el hecho de que sus derechos sean respetados. Uno de los autores que hemos leído, que era Aundret, menciona la cuestión de que la abogacía tiene que ser de oficio y que el oficio de la abogacía constituye en sí mismo en dar a cada uno lo suyo, de lo que le corresponde, ¿no? Lo estoy parafraseando, ¿no? Pero es una cuestión que me pareció importante destacar, ¿no? El hecho de ayudar a las personas a garantizarlo. Y es una cuestión que la IA no lo podría hacer, porque eso solo viene del criterio y del conocimiento y de la preparación humana, ¿no? Esto es como manera de finalizar mi trabajo. Quiero agradecerles por su tiempo y les deseo una buena noche. Gracias.